conversar a continuación con Elena Olea, directora asociada de programas de Alianza Américas desde Chicago, los Estados Unidos. Muy buenos días, Elena, un gusto tenerte aquí en DNews. Hola, buenos días, Carmen. Hemos hecho un repaso de algunas cifras, de algunas estadísticas, pero lo cierto, Elena, es que este territorio, esta frontera Panamá-Colombia, el tapón de Darién se ha convertido en una trampa de la muerte. Una trampa que incluso traficantes de personas, traficantes de migrantes, pues utilizan para el trasiego de miles y miles de ciudadanos que, bueno, son despojados de sus territorios o buscan un mejor futuro. Sí, ciertamente el flujo de personas por el tapón del Darién se ha incrementado en los últimos años y como podemos ver en las imágenes es un trayecto particularmente difícil y Sí. peligroso en el que a veces pierden hasta la vida las personas, ¿no? Sí, claro que sí, y sobre todo menores, incluso muy aparte de las condiciones pues físicas o las condiciones de terreno, en la misma selva, esas imágenes lo dicen todo. Bueno, tienen que exponerse, como vuelvo a insistir, a estos traficantes de personas, ¿no? Trata de personas también, muchas niñas, menores de edad son vistos afectados precisamente en este territorio. ¿Esa cifra y esa data te preocupa, te llama la atención, Elena? Bueno, a mí me parece que es importante reconocer que las condiciones en algunos países han empeorado y que las personas se están viendo obligadas a salir de ellos porque no tienen las condiciones de seguridad económica y de seguridad física en sus países de origen y por eso es que están huyendo y Estados Unidos continúa siendo un polo muy atractivo para las personas, un país que ofrece seguridad en todos los aspectos y es por eso que vemos este flujo por el corredor Centroamérica-México hacia Estados Unidos de manera constante y la pandemia solamente agravó las condiciones económicas en muchos países de origen. Por eso es que el final de la pandemia también representa el comienzo del aumento de esa ola migratoria, ¿no? Ahora, la proyección ha cambiado también, ¿no? De acuerdo a las nuevas políticas migratorias que vienen de los Estados Unidos. Por ejemplo, recordemos tan solo el título número 42, que fue pues una medida que tiene que ver relacionado con la COVID-19, pero se ha convertido en una herramienta migratoria y que aún todavía está en veremos y que provocó que miles de inmigrantes estén pues en la frontera con México a los Estados Unidos. Pero es importante señalar eso, ¿por qué? Porque también utilizan esta ruta pues por el Darién para poder llegar a su destino final, los Estados Unidos. Bueno, efectivamente, la política del título 42 también ha generado muchas expectativas en términos a cuándo se le va a poner fin. El comienzo de la administración Biden generó la expectativa que iba a terminar antes el título 42 y ciertamente se puso fin a la política que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano hasta la siguiente audiencia de su proceso en Estados Unidos. Entonces, eso generó una primera ola migratoria. Después, anuncios en términos de cuándo se terminaría el título 42 han generado olas sucesivas y a su vez políticas como esta, de lo que se conoce como el parole, que exige que las personas tengan un patrocinador en Estados Unidos y que ingresen por vía aérea y que tengan pasaporte, también ha sido un desincentivo para los países que quedan sujetos a esa política. Entonces, unos factores atraen, otros factores justamente tienen un efecto disuasivo en personas particulares, pero hay que reconocer que hay muchas personas que sí persisten siempre sin perder la esperanza, a pesar de que cuando ingresan a Estados Unidos bajo el título 42 las expulsan y no les permiten pedir asilo. Claro, porque definitivamente aquí la mala información que recibieron estos migrantes, estas personas, a través también de estas mafias, pues para poder seguir esta ruta, definitivamente fue, bueno, van a tener la posibilidad de ingresar, ¿no? Se va a levantar ese título 42, esta medida, pero bueno, en la realidad, en la práctica, eso no es así, porque también hay otras políticas migratorias fuertísimas, gravísimas, y eso no significó, pues, que en un momento determinado sean recibidos con los brazos abiertos. Pero definitivamente lo que sí se ha logrado es que en México haya una gran cantidad de personas de diversas nacionalidades, de migrantes que quieren llegar a territorio estadounidense. Y eso, ¿por qué hago ese contexto, Elena? También referente a la reunión que ha tenido Joe Biden con Andrés Manuel López Obrador. ¿Crees que ahí van a haber algún tipo de solución, van a llegar a algún tipo de acuerdo?
No, yo creo que la cumbre de los tres jefes de Estado del norte de América no representa ningún avance en materia migratoria, pero lo que sí vemos es que claramente las políticas de Estados Unidos necesitan del apoyo y la complicidad de la administración Ujú. de López Obrador. Y eso lo hemos visto. Biden no critica las políticas antidemocráticas Ujú. de su homólogo mexicano, pero México está dispuesto a aceptar que las personas sean expulsadas a su territorio. Entonces, es unas cosas a cambio de otras. En cambio, Canadá ha permanecido un poco más al margen de esta discusión, aunque el Tratado de Libre Comercio sí ha impuesto algunos cambios en las políticas laborales y eso tiene consecuencias en los programas de migración autorizada de trabajadores temporales, sobre todo mexicanos, a Estados Unidos y a Canadá. Ahora, entonces, desde, por ejemplo, esta asociación, donde tú también eres directora de programas de Alianza Américas, ¿cómo abordar el tema de la migración? ¿Cómo encontrar una solución a este flujo migratorio? Bueno, yo creo que un elemento central es la capacidad que tienen los estados. Es, Estados Unidos y Canadá tienen las condiciones, los recursos y las posibilidades para recibir personas en su país, pero además necesitan esa fuerza de trabajo económicamente. Así que el desafío está en crear sistemas migratorios modernos que permitan que esas personas ingresen de manera autorizada, regular, a trabajar en el país. Y es ahí donde lo que hemos visto es que el sistema migratorio estadounidense está bastante rezagado y políticamente no se ha logrado llegar a un acuerdo. Las ideas republicanas en contra de la migración y de la supremacía blanca rechazan sobre todo a los migrantes provenientes de América Latina y el Ujú, Caribe, y eso es lo que genera este freno a la migración. ¿Habría maneras pragmáticas e inteligentes de manejar este flujo? Sin duda. Y ujú, creo que lo segundo, en lo cual enfatizó el presidente López Obrador al presidente Biden, es la importancia de abordar las causas de migración. En tanto ujú. se trabaje para crear las condiciones en los países de origen, las personas no van a sentir que necesitan migrar y van a poderse quedar en sus comunidades con sus familias, que es el sueño de todos, por supuesto. Te agradezco por esas acotaciones. Ha sido Elena Olea, directora asociada de programas de Alianza Américas desde Chicago, Estados Unidos, un tema que realmente es transversal, una problemática transversal que nos involucra a todos. Y bien lo que ha dicho ella, ¿no? Que depende de cómo comenzar a ubicar el origen de esta problemática, trabajar de cada uno de los países, el por qué migran. Esa es la simple pregunta, ¿por qué migran? ¿Por qué la necesidad de migrar?